Sean todos ustedes cordialmente bienvenidos a su curso Técnicas para el establecimiento y manejo de la agricultura urbana. Mi nombre es Edison Jairo Laya, los acompañaré a lo largo del curso. Soy ingeniero agrícola egresado de la Universidad Nacional e instructor del Centro de Tecnología Agropecuaria de Mosquera del SENA. Presentación del curso. El curso es certificado y es impartido por el SENA, por su Centro de Tecnología Agropecuaria ubicado en Mosquera. La justificación del curso. Debido a la creciente necesidad e inquietud de los habitantes de varias ciudades del país en cuanto al autoabastecimiento de alimentos, teniendo en cuenta el frágil sistema de distribución y los precios de los mismos con que cuenta el país, se ha generado un aumento de la demanda de formación en el área de agricultura urbana. Esta situación de demanda cada vez más personas preparadas y enfocadas especialmente en este tipo de producciones a pequeña escala. Esta es la justificación del programa que hoy iniciamos y en el cual pues ustedes serán certificados en la medida que cumplan con los resultados exigidos para el curso. Bueno, entonces a lo largo de este curso vamos a responder a preguntas como qué es la agricultura urbana, vamos a identificar cómo se desarrolla la agricultura urbana, qué tipo de técnicas podemos ejecutar para desarrollar la agricultura urbana, vamos a generar un tema relacionado con una práctica de desarrollo de agricultura urbana, vamos a conocer los antecedentes, en qué está en estos momentos la agricultura urbana y sus aportes a la seguridad alimentaria. Entonces vamos a empezar resolviendo esta pregunta, ¿qué es la agricultura urbana? Y para dar respuesta voy a tomar el Acuerdo 605 de 2015, expedido por el Consejo de Bogotá, como un referente para entender desde lo legal qué es la agricultura urbana. Nos dice el acuerdo, entiéndase agricultura urbana y periurbana, agroecológica como un modelo de producción de alimentos en espacios urbanos y periurbanos que permita la organización de comunidades aledañas para implementar sistemas agrícolas por medio de prácticas en las que se aprovechen los residuos, se optimicen los recursos y no irrumpan las interacciones con los ecosistemas, utilizando una gama de tecnologías. Bueno, entonces aquí vemos que el concepto se amplía al tema de lo periurbano, es decir, esas zonas aledañas al contexto del urbano donde también podríamos desarrollar agricultura. Menciona el acuerdo que también se define como un tipo de agricultura agroecológica, es decir, es un tipo de producción amigable con el medio ambiente que aprovecha recursos de orden natural, insumos de orden biológico, que no acude a insumos de orden químico o de síntesis química para la producción. También nos propone la agricultura urbana el generar modelos de organización entre las comunidades que trabajarían conjuntamente para el desarrollo de estos sistemas agrícolas. Y básicamente la práctica es el aprovechamiento de residuos, el aprovechamiento de los espacios, respetando el entorno ambiental. Ese es el concepto de la agricultura urbana o periurbana, agroecológica, de acuerdo al Acuerdo 605-2015, expedido por el Consejo de Bogotá, el cual lo cito como preámbulo desde la normativa para enmarcar el inicio del curso. Ya a nivel de nuestros municipios de Cundinamarca, podríamos establecer cada uno de los municipios que plantea en cuanto a la agricultura urbana, si tiene normativa para el desarrollo de este tipo de modelo productivo. Un poco hablando nuevamente del Acuerdo 605 de 2015, voy a leerles el objeto del acuerdo. Nos dice que el acuerdo tiene por objeto formular los lineamientos para institucionalizar el programa de agricultura urbana y periurbana agroecológica de manera sostenible y de bajo costo para la ciudad. De igual manera, este programa contribuirá con la adaptación al cambio climático, utilizando prácticas propias de la agroecología, el fortalecimiento del tejido social por medio de las redes y grupos de trabajo para el establecimiento de cultivos limpios y, por último, favorecer la disponibilidad de alimentos sanos
en las huertas de los hogares. Entonces, ya a nivel de norma, démonos cuenta que lo que se buscaba con este acuerdo, lo que se busca con este acuerdo, y actualmente con una norma también de Bogotá, compra en Bogotá, es un poco impulsar, en el caso de la ciudad de Bogotá, este tipo de propuestas para garantizar también no solo el que se generen los espacios, el que se genere el apoyo por parte del gobierno, de la institucionalidad de la ciudad, y sino que también entonces en el caso de ese otro programa que les menciono, se generen espacios para que parte de estos productos que se generan en este tipo de producción urbana puedan ser también igualmente comercializados. Obviamente no es el propósito fundamental de generar un gran modelo de comercialización porque no se trata de agricultura de orden convencional, pero sí hay unos excedentes que son susceptibles de algún intercambio debido al modelo como fueron producidos, pues estamos hablando también de alimentos sanos. Entonces, el acuerdo también propone que se fortalezca el tejido social. Finalmente, pues el tema de las huertas urbanas son impulsados por grupos que empiezan a trabajar en torno a ellas y ese crecimiento de esos grupos básicamente fortalece el tejido social y la creación de redes y grupos de trabajo. Dentro del un parágrafo del Acuerdo 605-2015 nos dice que el programa empleará, entre otros, los siguientes sistemas agroecológicos ya conocidos. Sistemas, entonces ya empezamos a hablar de sistemas de producción agrícola y en este caso aplicados a la agricultura urbana, como lo son la agricultura vertical, sistemas biointensivos, sistemas de raíces flotantes, producción en camas elevadas, agricultura de reciclaje, agricultura familiar, producción y manejo de fertilizantes biológicos y preparación de biocontroladores. Entonces aquí ya empezamos a ver una serie de normas y de situaciones y de modelos de producción que iremos aclarando a lo largo del curso para que conozcamos entonces todas las posibilidades que tenemos dentro de la agricultura urbana para lo que significa producir. Vamos entonces a iniciar hablando de la agricultura vertical. En cuanto a este tema, debemos primero hablar de un componente de la producción que es el suelo. Nos dice la bibliografía que el planeta tiene el 33% de todo su suelo degradado a causa de la erosión. La erosión que se ve incrementada cuando la agricultura intensiva sobreexplota las capacidades del suelo para mejorar la producción de cultivos. El futuro que nos espera en temas de agricultura y calidad del suelo no es mejor que el de ahora. Se espera que para el año 2050 se pierda un 10% de todo el rendimiento agrícola actual debido a la erosión. Y antes de entrar a hablar un poco de esa diapositiva, miren, les compartí esta diapositiva que hace parte de un video del suelo que nos dice que 1 centímetro de suelo tarda en formarse 300 años. Quizás hemos podido ver cuando salimos del municipio, de la ciudad, cuando vamos de viaje, trabajos agrícolas, mecanización en los suelos. En ocasiones vemos cómo el suelo se desnuda, cómo además se le hacen procesos de mecanización que lo dejan expuesto a elementos como el agua, la lluvia, el viento. Y esa exposición del suelo, esa pulverización que en ocasiones se hacen en muchos procesos agrícolas, lo que hacen es exponerlo y lograr que el suelo pueda perderse. Démonos cuenta que a la naturaleza le cuesta 300 años formar 1 centímetro de suelo, pero 1 centímetro de suelo puede perderse tranquilamente en 2 cosechas o en un año si no se llevan adecuadamente prácticas de manejo del suelo. Esto es muy importante porque finalmente la pérdida de ese suelo también repercute en la pérdida del rendimiento del sistema agrícola. Y allí nos mencionan que para el 2050 ya se ha perdido, se perderá, de acuerdo a las proyecciones, un 10% de los rendimientos agrícolas. Quería llamar la atención sobre el elemento suelo, porque en el elemento suelo es que desarrollaremos nuestra agricultura. Cuando empezamos a entender la dificultad que entraña desarrollar un suelo,
la importancia del cuidado, empezamos a darnos cuenta que el suelo no es solamente un lugar donde se siembra y se sostiene una planta, sino básicamente el suelo empieza a ser un elemento vivo que nos da la posibilidad de tener buenos resultados en nuestra agricultura, que para nuestro caso es una agricultura de orden urbano. Entonces, esto como introducción a la agricultura vertical. Veamos entonces qué es la agricultura vertical. Nos dicen que es un enfoque no tradicional de la agricultura que permite plantar cultivos dentro de edificios de varios pisos o en varios niveles. Este tipo de agricultura también se le conoce como agricultura indoor. Entonces, démonos cuenta en la imagen, una producción en varios niveles, asimismo pudo haber sido en varios pisos. Se plantea como un modelo productivo para grandes ciudades. Ya hay ciudades que cuentan con este tipo de instalaciones para producir en edificios en condiciones controladas. Eh, Sin la presencia de suelo, básicamente se generan sustratos donde las plantas se siembran y donde se desarrollan. Entonces, este es el tema de la agricultura vertical, donde aprovechamos la altura para ganar volumen, para ganar espacio y se generan incrementos de la producción. Aquí vemos también un modelo, es muy similar de la lechuga, pero ya vamos a ver que también se asemeja a otro modelo de producción, donde seguimos aprovechando la altura para producir. Nos dicen que la producción en la agricultura vertical es capaz de aumentar entre un 40% y el 100% la producción con respecto a la convencional. De esta forma se emplea menos agua, menos agroquímicos y no necesita de tanta mano de obra. Aunque es cierto que la mano de obra debe estar más cualificada, no obstante, esto no supone un problema. Entonces, este tipo de modelos de producción, démonos cuenta que empiezan a permitirnos optimizar los recursos y no significa que haya mayor mano de obra disponible o necesaria para producir. Sí hay que hacer importantes inversiones pues, para generar la infraestructura, pero podemos ver que en estas condiciones controladas, por lo menos la presencia de malezas o de insectos se puede controlar de una mejor manera, lo que significa un menor uso. En el caso de las plagas y las enfermedades, al no darse con la misma frecuencia que en la agricultura convencional, pues significa una menor utilización de agroquímicos. Esto en el caso de la agricultura vertical. Hablemos del segundo de los modelos que nos planteaban en el video anterior, perdón, en la lista entonces acerca de los modelos que podría seguirse en la agricultura urbana. Entonces está el modelo biointensivo. Nos dicen que el método de cultivo biointensivo es un método de agricultura ecológica, sustentable, de pequeña escala, enfocado al autoconsumo y a la mini comercialización. Aprovecha la naturaleza para obtener altos rendimientos de producción en poco espacio, con un bajo consumo de agua, utilizando semillas criollas y solamente unos pocos fertilizantes orgánicos. El método es casi totalmente sustentable. Entonces, esto es lo que también debemos procurar en nuestros modelos de agricultura urbana. Como no tenemos disponibilidad de terrenos suficientemente grandes, lo oportuno es utilizarlos de una manera intensiva pero adecuada. Vamos a aprovechar entonces al máximo las condiciones de la naturaleza y para ello pues entonces nos proponen y así se da en los modelos de agricultura agroecológica el uso de semillas criollas, ¿sí? El tema de tener nuestras propias semillas, de lograrlas de nuestros propios cultivos, de no tener que ir a comprarlas, ¿sí? Inicialmente se puede dar, pero en la medida de lo posible y en la medida que los cultivos y las variedades o las especies lo permitan, obtener semillas para volver a hacer nuestro proceso de siembra. Básicamente estos son cultivos que se basan en una teoría que se llama la teoría de sistemas y es básicamente entender que el suelo, en este caso relacionado con la planta y con los otros elementos físicos y químicos o el agua, pues generan un sistema que está estrechamente interrelacionado y que hay que buscar que el sistema funcione armónicamente sin generarse pérdidas hacia afuera del sistema. Entonces una de las pérdidas es, por ejemplo, ir y tener que comprar
fuera, ¿sí? Las semillas. Por esa razón se propone que las semillas empecemos nosotros a trabajarlas. Hay grupos que empiezan a generar este intercambio de semillas con el objeto precisamente de no generar pérdidas de energía en los sistemas y por consecuente, en consecuencia generar incrementos en lo que significa la producción en cuanto a los costos. Entonces, lo que se busca es que el modelo sea completamente sustentable. Entonces, en el siguiente video vamos a mirar una de las características o principios sobre los cuales se fundamenta este tipo de esta técnica de producción y es básicamente conocer de qué se trata la doble excavación. A continuación veremos lo que es la doble excavación, que es uno de los principios del método biointensivo de cultivo de alimentos. La doble excavación principalmente nos ayuda a tener un suelo más suelto y con mejor estructura. Esta técnica la aplicamos una sola vez al año, principalmente en cultivos de primavera-verano, que es donde vamos a tener la mayor captación de agua o donde en México, en nuestro país, son las principales lluvias. Por lo tanto, tenemos un almacén de agua, pero también tenemos una mayor oxigenación en el suelo, lo que hace que las raíces puedan penetrar más fácil dentro del suelo y podamos tener unas plantas más sanas y más resistentes y con mejores frutos. Nuestras herramientas que vamos a utilizar para la doble excavación es la pala recta, ¿sí? O también se le conoce como pala escarramán, el bieldo jardinero, que nos va a servir para aflojar el suelo, el rastrillo para nivelar y la tabla de doble excavado. Se recomienda que la tabla que vayamos a utilizar sea una tabla de una medida de 1,20 por 80 centímetros para que nos podamos mover sin ningún problema dentro de la cama y podamos distribuir el peso sin compactar el suelo. Y algunas cubetas que posteriormente meteremos alguna tierra que vamos a utilizar para los almácigos y para elaborar posteriormente la composta. Bien, lo que vamos a hacer es que vamos a abrir una primer zanja. El largo de nuestra pala por lo general mide 30 centímetros. Vamos a abrir una primer zanja que mida 30 centímetros de largo por 30 centímetros de profundidad. Esta tierra de la primer zanja la vamos a depositar en cubetas, que vuelvo a repetir, es la que vamos a utilizar para la elaboración de los almácigos y para la composta. Tenemos toda nuestra tabla para poder distribuir nuestro peso, ¿sí? Utilizando el empeine como lo hacemos en el simple excavado. Introducimos la pala hacia adentro, posteriormente jalamos, levantamos el suelo y simplemente que caiga dentro de las cubetas. No es necesario realizar ningún esfuerzo extra, ¿sí? Es una metodología donde podemos realizar el trabajo de forma sencilla, fluida y divertida. Otra posición también para quitar el exceso de tierra de la primer zanja es abrir nuestro compás, sostener la pala de una forma suelta y jalar y soltar, levantar y soltar.
Recordemos el empeine del pie, que siempre debe estar el arco para distribuir la mayor cantidad de peso y no generar movimientos que puedan ocasionar que nos lastimemos nuestras rodillas o nuestra espalda. Otra técnica es esta del péndulo, donde lo que estamos haciendo es quitar lo que faltó de tierra para que nuestra zanja mida perfectamente los 30 de largo por los 30 de profundidad. Muy bien, ya que abrimos nuestra primer zanja de 30 centímetros de ancho por 30 centímetros de profundidad, los siguientes 30 centímetros los vamos a aflojar con el bieldo jardinero. El bieldo jardinero lo que va a hacer es que va a soltar los segundos 30 centímetros. Le llamamos doble excavación porque hacemos una doble. Abrimos y aflojamos. La función de la pala es abrir y la función del bieldo es aflojar. Bien. Vamos a introducir el bieldo empezando de adelante hacia atrás. Introducimos el bieldo, ¿sí? El bieldo tiene que entrar de forma recta, con ángulo. Recuerden nuestro empeine y lo introducimos hacia adentro. Movimientos suaves de adelante hacia atrás, distribuyendo nuestro peso de afuera hacia adentro. Aflojamos. Y simplemente es pasar mi peso de aquí de la tabla hacia el mismo bieldo. Ya que introducí el bieldo, aflojo hacia atrás, jalo para aflojar la tierra. Esta tierra no la voy a mover, no la voy a voltear, no la voy a sacar. Simplemente los segundos 30 centímetros los voy a aflojar para introducir oxígeno, agua y mayores nutrientes a mayor profundidad. Como ustedes podrán observar, utilizamos el empeine, simplemente introducimos el bieldo y aflojamos. Introducimos y aflojamos. ¿Sí? Podemos poner nuestro pie de este lado o nuestro pie del siguiente lado, como nos sea más cómodo. De esta forma lo que estamos haciendo es que estamos moviendo los siguientes 30 centímetros para introducir más oxígeno, más agua y microorganismos. Muy bien, ya una vez abierto nuestra primer zanja, abierto los primeros 30 centímetros y aflojado los siguientes 30 centímetros con el suelo, vamos a recorrer nuestra tabla y nos vamos a ir recorriendo y abriendo zanjas hasta terminar nuestra cama por el ancho de la pala, que van a ser los siguientes 30 centímetros. Movemos nuestra tabla, nos vamos recorriendo. Y lo que vamos a ir haciendo es simplemente los siguientes 30 centímetros que teníamos de la segunda zanja, los vamos a pasar a la primera zanja. Movimientos suaves, sin necesidad
de realizar grandes esfuerzos. Si observan cada uno de los movimientos, son movimientos simples. Una vez abriendo la segunda zanja, igual los movimientos suaves, simplemente pasamos la tierra, el suelo que está en los primeros 30 centímetros de la segunda zanja, los pasamos a la primera zanja. Movimientos suaves, fluidos. Recuerden que cultivar nuestros propios alimentos debe ser una forma de vida, una forma de enseñanza y sobre todo una manera divertida. Igual continuamos abriendo con el bieldo nuestra segunda zanja. Recuerden, movemos el bieldo de adelante hacia atrás, pasando nuestro propio peso, aflojamos, introducimos el bieldo, aflojamos, ¿sí? No movemos la tierra, no la retiramos, simplemente lo que estamos es abriendo. Posteriormente y así sucesivamente vamos a continuar con la tercera zanja, la cuarta zanja, la quinta, la mayor cantidad de zanjas que puedan hacer en ese momento de manera relajada y fluida. Muy bien, ya que doble excavamos nuestras primeras 3 zanjas, con la pala abrimos y con el bieldo aflojamos los segundos 30 centímetros. Cada tercer zanja o cada 3 zanjas se recomienda jalar con el rastrillo para cubrir esas 3 zanjas. Esto hace que de repente el suelo no se nos acumule de un solo lado, porque en el doble excavado podemos llegar a mover hasta media tonelada o 1 tonelada de suelo sin querer y podemos tenerla de un solo lado. Entonces, por lo tanto, se recomienda que cada 3 zanjas jalemos este suelo para poder emparejar. Si observan, la cama quedó esponjada a pesar de que sacamos algunas cubetas de suelo para composta y almácigos. ¿Qué está pasando aquí? Lo que está pasando es que estamos introduciendo área al suelo y por lo tanto estamos esponjándolo y dándole una mejor estructura. Esa es la función de la doble excavación. Se recomienda hacerla cada año y por lo tanto aprovechar el agua, hacerlo en primavera-verano, en nuestros cultivos de primavera-verano, y aprovechar la mayor cantidad y tener reservas de agua, y así con este método, con esta técnica y principio del método biointensivo, poder cultivar mejores alimentos.
existen 8 principios para desarrollar este método. El primero de ellos es preparar la cama de siembra con la doble excavación, que fue el video que vimos anteriormente, que como nos dimos cuenta nos trae bondades como es la aireación del terreno, como es mejorar la circulación del agua, como es finalmente también lograr una mayor profundidad de desarrollo radicular, porque a la planta se le facilita la penetración. El segundo de los principios es hacer una composta para abonar el suelo, entonces ya lo veremos en nuestro desarrollo de materiales para la producción, como qué es un compost o composta, cómo se elabora, qué ventajas trae para el cultivo, de qué manera pues este tema de la producción de compost nos permite empezar a aprovechar residuos orgánicos que pueden salir de nuestra cocina y cómo entonces lo podemos llevar al cultivo para optimizar nuestra producción. Hacer la siembra cercana, es decir, este tipo de implementaciones deben estar cerca de la casa, donde podamos tener control sobre todo lo que en el área de cultivo sucede. Asociar y rotar nuestros cultivos, entonces ya veremos que la idea es que en estas áreas de siembra tengamos diferentes tipos de especies vegetales, cómo se deben asociar, porque debemos entender que no todas las especies se pueden combinar con las otras, hay unas con las que hay un tipo de empatía y con las otras puede no funcionar tan bien, porque también es importante rotar los cultivos para mantener buenas condiciones en el sustrato, en el suelo. Como principio número 5 está el cultivo de carbono, es decir, sembrar plantas que además de alimentarnos a nosotros, produzcan material seco para hacer compost. El sexto de los principios es cultivo de calorías, es decir, sembrar plantas que produzcan mucho alimento en poco espacio. Entonces vamos a conocer esas características de esas plantas para reconocer entonces qué debemos sembrar y cómo debemos entonces rotarlas un poco en relación al principio número 4. El principio número 7 es el uso de semillas de polinización abierta, es decir, semillas nativas o criollas que nosotros mismos podemos producir y seguir sembrando siempre sobre esto. Pues vale la pena mencionar que algunas de nuestras semillas, las que compramos en una ocasión, sirven generalmente para producir, pero los materiales que se producen no están en condiciones de producir semilla. Por esa razón, pues una de las propuestas de estos modelos agroecológicos es producir esas especies que nos pueden volver a dar semilla para que nosotros podamos seguir con el proceso de producción. Y por último, nos dice que el método es integral, es decir, que los 8 principios se deben combinar y funcionar todos para que finalmente se dé una producción o un modelo donde todos los principios funcionen de manera conjunta y los utilicemos todos juntos. Bueno, vamos a ver otros sistemas, el sistema de raíz flotante. Entonces aquí nuevamente vuelve la imagen, vamos a ver de qué se trata. El sistema hidropónico de raíz flotante es un método de cultivo de plantas donde las raíces se suspenden en una solución de agua y nutrientes activamente oxigenada en lugar de plantarse en el suelo. Elimina muchos de los inconvenientes de las plantas que crecen en el suelo y da como resultado un crecimiento más rápido y mayores rendimientos de los cultivos. Entonces, en estas condiciones, básicamente se prepara una cama en el agua donde las raíces flotan, donde las raíces toman todos sus nutrientes, donde contamos con soluciones que permiten entonces brindar todos los nutrientes que la planta necesita. Es básicamente un sistema de orden hidropónico. Ya en la página que a continuación les voy a abrir, vamos a hacer un paseo por una página donde nos muestran este tipo de técnica, los elementos que implica y vemos cómo esa técnica también podría ser parte de nuestros modelos de agricultura urbana. Bueno, siguiendo entonces el vínculo, entramos a esta página Hydroemp. Esta es una página a manera de ejemplo. Básicamente este es un distribuidor de elementos e insumos para producción hidropónica en buena medida.
Entonces vamos a revisar lo que es el sistema de raíz flotante. Como ya lo vimos, pues es un sistema ideal para cultivos de bajo tamaño, donde básicamente la raíz se embebe en agua que contiene ciertos nutrientes y que permite entonces el desarrollo del cultivo. Aquí nos vamos dando cuenta de los elementos que se utilizan: una caja, en este caso el agua conteniendo los diferentes nutrientes, un elemento de poliestileno donde básicamente se van a colocar las plántulas, las cuales posteriormente tienen su desarrollo en este medio. Aquí nos podemos ver ya la técnica en un área mayor mediante el desarrollo de esta técnica de la raíz flotante. Bueno, aquí nos hablan de los materiales que se utilizarían en este caso: una solución nutritiva para hortalizas, cilindros foamy, que son los que se utilizan para el tema del enraizamiento, una charola plana o lisa, la semilla, una bomba de aire, básicamente para oxigenar el tema de la sustancia del líquido del sustrato, que en este caso es básicamente un agua enriquecida con los elementos que requiere el cultivo. Mangueras, utilizan un timer, que es básicamente un reloj que programa el prendido y el encendido de la bomba. Plástico negro, canastillas para la raíz flotante y el paquete completo de medidores. Básicamente utilizan unos equipos que se llaman pHímetro y conductímetro para medir el pH del agua, que es básicamente la medida de acidez o de alcalinidad del agua. Ya miraremos en una nueva clase cómo lo desarrollamos. Y un equipo para medir la conductividad eléctrica, que también es básicamente una medida del contenido de sales del agua y que también debe estar en ciertos niveles para encontrar o para generar un medio adecuado para el desarrollo de los cultivos. Bueno, como hemos venido hablando, pues esto es a manera de ejemplo para que conozcamos este sistema. Aquí vemos, entonces están las semillas, utilizan entonces el FOMI para desarrollar las semillitas. Son sistemas un poquito más elaborados. Aquí ya posteriormente también tienen esta bandeja donde se genera el almácigo, también es el nombre que se le da a esos lugares donde hacemos la germinación de la semilla que posteriormente llevamos a la siembra. Aquí vemos una vista de cómo quedaría esa camita del sistema de raíces flotantes. Aquí vemos cómo están haciendo el armado de la caja, cómo lo impermeabilizan con el plástico, posteriormente cómo tienen esta estructura que perforan para posteriormente colocar las semillas. Démonos cuenta que están en un sistema en triángulo para optimizar el espacio. Aquí, bueno, ya ponen el sistema de la manguera, alimentan la cama, aplican las sustancias, posteriormente miden las consideraciones que les decía de pH, que debe estar entre 5, 5 y 6, ya lo veremos con más detalle, y recomiendan que la conductividad eléctrica esté en 1.12 milisiemens. Entonces son condiciones que deben mantenerse en ciertos rangos para que haya un buen desarrollo del cultivo. De todas maneras, pues en nuestros modelos, si bien no contamos quizás con estos elementos, pues es importante, ya veremos hacia adelante, una buena preparación de un sustrato para lograr esas condiciones ideales para el desarrollo del cultivo. Posteriormente, pues se hacen el armado, llevan la semillita que ya previamente han tenido en el almácigo, hacen la programación del timer para la oxigenación del agua. También recomiendan hacer un control de plagas y enfermedades, como esta especie de platos de color donde quedan atrapados los insectos, o también con la aplicación de algún tipo de insecticida o fungicida, preferiblemente de origen orgánico, que ya aprendemos a fabricarlo, o también se utilizan plantas benéficas para contrarrestar el ataque de plagas y enfermedades. Bueno, aquí están haciendo el tema del ajuste del pH, la electroconductividad con ácido fosfórico. Obviamente hacen mediciones buscando que todo quede en orden, y de esa manera entonces se da el desarrollo de este tipo
o este modelo productivo de agricultura urbana que vimos estaba también contemplado dentro de las posibilidades o dentro de las técnicas de siembra, que es el sistema de raíz flotante. Bueno, vamos a ver ahora el método de cultivo en cama elevada. Básicamente nos dice la revisión bibliográfica que muchas granjas pequeñas que cosechan en campo plano se están convirtiendo a cultivo en surcos elevados o cultivo en cama elevada. Las camas elevadas son una forma de plantar cultivos en los cuales los surcos, que son básicamente hileras largas donde pasa un arado que hemos preparado para la siembra, están espaciadas a veces en forma amplia, a veces no tanto, y los cultivos son plantados en la parte elevada. El ancho de las franjas es determinado por los requerimientos de distribución de agua en forma homogénea en el perfil del suelo. Entonces a mano derecha vemos un poco esta definición. Démonos cuenta que básicamente se eleva el suelo como si fuese una cama elevada. Sobre él pues se siembra el cultivo y básicamente trae unas ventajas. Entonces, por ejemplo, esta es una cama de 1.8 metros de ancho. Al lado y lado hay básicamente unos surcos por los cuales el agua puede transitar. Entonces veamos en el caso de una lluvia que sería a lo que se asemejaría la línea 1, ¿sí? Entonces el agua se infiltra y una parte corre a estos canales por los cuales pues podemos drenarla fácilmente. Entonces este modelo de cultivo trae unas ventajas que son las siguientes: incrementa la capacidad de infiltración. Segundo, hay un rápido drenaje interno. El agua superficial, en este 3, es rápidamente removida y mantiene un óptimo de condiciones en el terreno, en la cama, porque sobre la cama no hay tráfico, no hay movimiento, no hay pisoteo. Entonces esas son las ventajas del modelo. Básicamente permite en esos suelos que no son tan de fácil drenaje, que haya un drenaje ideal. Tengamos en cuenta que si eventualmente estos suelos se saturan con agua, entonces desplazarían el oxígeno que hay en el suelo y el cultivo tendería a encharcarse y por lo tanto puede generar pudrición y daños. Entonces este tipo de modelo pues permite una mayor infiltración. Leámoslo nuevamente: incrementa la capacidad de infiltración, hay un drenaje rápido, es decir, el agua rápidamente se va al interior del suelo, el agua superficial se remueve y se mantiene en condiciones óptimas porque el suelo no es pisoteado o la cama no es pisoteada. Veamos unos ejemplos. Aquí podemos ver entonces un implemento, un tractor que va construyendo la cama, como la estuvimos viendo. Sobre ella entonces se generaría el proceso de la siembra. Aquí podemos ver ya un cultivo que se desarrolla bajo esta técnica. Básicamente tienen que ser cultivos que no manejen raíces muy profundas, pues para que aprovechen la elaboración de la cama, que sean pues no sean tan grandes, tan pesados. Aquí podemos ver ya un modelito en agricultura urbana, en una casa. Entonces básicamente se elevó la cama y sobre la cama entonces se hicieron la preparación y se hizo la siembra. Bueno, entonces a continuación, un poco para que acabemos de entender el concepto de suelo, les presentaré un video para que reconozcamos básicamente qué papel cumple el suelo al interior de este conjunto de suelo, planta, agua. Y en este video vamos a poder reconocer cómo funciona el suelo y la importancia que tiene para el tema productivo. Las plantas sanas necesitan un suelo saludable para poder crecer.
Para poder absorber exactamente lo que necesitan las plantas, el suelo tiene que tener los minerales y la vida necesaria. Una investigación científica demuestra que por el uso masivo de abono sintético con sal, el suelo no tiene más la biología necesaria para un crecimiento sano de las plantas. Se usa abono sintético desde un periodo en el que no había conocimiento del efecto a largo plazo. Para los agricultores, este abono era una maravilla. Las cosechas se duplicaban y los agricultores podían producir alimentos para una población creciente. Pero ahora, después de años de uso de abono sintético, se descubren las consecuencias en el suelo. Cada vez hay menos minerales nutrientes en el suelo. De esta manera las plantas se debilitan y se ponen enfermas más rápidamente. No están más protegidas, sino que se vuelven más vulnerables a ataques de bacterias y hongos. El uso de abono sintético provoca también que el agricultor tenga que labrar su tierra cada vez más profundo porque la tierra se compacta más rápidamente. Esto es costoso para el agricultor y desastroso para el suelo. Hay métodos mucho mejores. Por lo general no se sabe que las raíces de las plantas se desarrollan mejor en una zona radicular antigua. Aquí se ve el método de arar volteando el suelo 25 centímetros. De esta manera a la planta le cuesta mucho más esfuerzo para llegar a los miles de mini túneles hechos por otras plantas con sus raíces. Muchas veces ni tan siquiera las raíces atraviesan la durísima suela del labor por labrar la tierra con maquinaria pesada. El método de cultivo superficial nos da una solución posible. Con este método de poca profundidad, las raíces pueden aprovechar más rápidamente los túneles de las plantas anteriores. Las raíces solo tienen que esforzarse cuando llegan al final de los túneles. Entonces, se puede enraizar más profundo año tras año. De esta manera, hay más disponibilidad de humedad y suelo para crecer. El control de plagas con tratamientos químicos no es mucho más que tratar y ocultar los síntomas de la enfermedad. Las plantas sanas tienen la capacidad de mantener las enfermedades a raya. Como reacción a los efectos negativos del uso de abonos sintéticos, se usan productos de control de plagas para salvar la cosecha. Nuestra conclusión es que las plantas que solo reciben abono sintético siempre se ponen enfermas. El abono sintético es la causa directa del uso de la mayoría de productos plaguicidas. Para solucionar el problema mundial de exceso de abono sintético, hay que romper el círculo vicioso. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo podemos mejorar el suelo? La respuesta es sorprendentemente simple, pero necesita una breve explicación. Como todos los organismos en la Tierra, la planta no funciona de forma individual. La salud y el crecimiento dependen de la cooperación con bacterias y hongos especiales. Plantas, hongos y bacterias forman un sistema maravilloso basado en un sistema que es una especie de trueque. ¿Cómo funciona esto? Los hongos y las bacterias suministran nutrientes del suelo difíciles de extraer y las plantas suministran a cambio azúcares en forma de glucosa. Para explicar este sistema, vamos a explicar las bacterias y los hongos de forma separada. Las plantas tienen un problema. Las raíces finas de la planta tienen una capacidad de absorción limitada. Ocupan solo entre 4 y 7% del volumen del suelo y de media tienen el mismo grosor que un pelo. Su vida es bastante corta, solo unas 3 semanas, por lo cual las plantas dependen de ayuda desde el exterior. Con sus raíces de absorción, las plantas buscan la cooperación explicada anteriormente. Si no lo consigue, se mueren. Si lo consiguen, es el inicio de una bonita relación. Desde ahora se puede realizar una simbiosis. Para las plantas, los minerales son difíciles de extraer del suelo, pero las rizobacterias son muy buenas en esto, sobre todo en la liberación de fosfato, que es muy importante para la planta. Estas bacterias ejecutan muchas funciones importantes, de las cuales una es muy especial.
Las rizobacterias forman alrededor de las raíces un sistema defensivo natural. Los atacantes externos de la planta se mantienen fuera simplemente por su presencia física. En consecuencia, las bacterias patógenas ya no pueden entrar. Las rizobacterias están interesadas porque la planta las alimenta con nutrientes. Pero las bacterias necesitan ayuda también, no son viajeras. Las colonias de bacterias no pueden ir y venir entre los minerales y las raíces. La mayoría de los minerales que están en la tierra están fuera del alcance de las raíces y por lo tanto también de las rizobacterias, ya que solo se pueden establecer cerca de las raíces. Ya hemos demostrado antes que el espacio de absorción es pequeño. Los hongos micorríficos pueden aumentar drásticamente esta capacidad de absorción. Suena como un desarrollo moderno, pero no lo es. Es más, los hongos han existido siempre, pero por la modernización se han perdido de vista y están presentes de forma esporádica por el uso prolongado de abono sintético. Los hongos micorríficos siempre han vivido en simbiosis con las raíces de las plantas. Este tipo de hongo forma un nexo vivo dentro de la raíz y lo transforma en un sistema de absorción y transporte. Estos hongos son esenciales para un crecimiento sano de la planta. Las micorrizas en la raíz son tan normales como los gránulos de clorofila en la hoja. Por esto no puede haber discusión posible. Como hemos dicho antes, el grosor de las raíces de absorción es de 0,2 milímetros. Por ello, solo pueden crecer en los macroporos, como se puede apreciar aquí. Ahora con el zoom vamos a ver qué pasa cuando una planta obtiene ayuda de un hongo micorrífico. Los hilos de los hongos son bastante más delgados que los de la mayoría de las bacterias. Tienen un grosor de solo 3 micrón. Con estos hilos pueden crecer dentro los microporos, que es donde está almacenada la mayor parte de nutrientes y agua. Sin esta ayuda las plantas no alcanzarían nunca estos espacios. No son las raíces, sino que son los hilos de los hongos los responsables de la absorción de nutrientes y agua. A través de estos hilos largos y finos, que asumen la totalidad de la absorción de minerales de las raíces, se puede llegar a distancias más lejanas. Los minerales que se encuentran más lejanos y los minerales que están bloqueados en la tierra se absorben más fácilmente. Los hilos largos, o hifas, llegan fácilmente 1 kilómetro en una cucharita de tierra. La capacidad de absorción con micorrizas es de media 7 veces superior. Por ello se puede cultivar con menos humedad y las malas hierbas aparecen difícilmente por la competencia por el espacio. La recompensa para el hongo es la glucosa y para la planta es un alcance más largo. Por este intercambio único y constante entre planta, bacterias y hongos hay una simbiosis fabulosa. El agua, los minerales y la glucosa sirven como medio de pago. Para una colaboración entre suelo y raíces es absolutamente imprescindible una biología saludable. Un suelo saludable contiene tejido orgánico que se obtiene de hojas, raíces y animales muertos. Estos materiales orgánicos se descomponen en la naturaleza por la microbiología del suelo hasta convertirse en humus. De esta manera se conservan nutrientes para el suelo y la tierra retiene mucho CO2. Por el uso durante años de abono sintético, el humus ha desaparecido de las tierras agrícolas. El humus es comparable a la bacteria de la tierra, almacena la energía que necesitan los microorganismos del suelo para hacer su trabajo. Sin humus va a ser difícil de obtener una recuperación natural del suelo. Durante mucho tiempo se ha pensado que el abono sintético estimulaba la microbiología del suelo porque crecen más bacterias. Pero por el nitrógeno, justamente, están obligados a consumir más materia orgánica que después entra en la atmósfera como CO2. La simbiosis entre planta, hongo y bacterias no es solo una colaboración bonita, es pura necesidad. Sin estos transformadores de material orgánico, nos estaríamos ahogando en materia orgánica. Si volvemos a la pregunta de antes, ¿cómo podemos mejorar el suelo?, la respuesta tiene que ser: las plantas mejoran ellas mismas el suelo.
es decir, en la simbiosis entre planta, bacterias y hongos. Con esto las plantas son realmente las únicas mejoradoras del suelo. Aquí se observa claramente la diferencia entre un sistema de absorción sin y con hongos micorríficos. A la izquierda la planta es totalmente dependiente de la acidez del suelo y el aporte adicional de minerales. A la derecha las raíces mismas pueden organizar la acidez y la absorción a través de los hongos micorríficos. Esto resulta en una absorción más saludable que se desarrolla perfectamente con los nutrientes orgánicos. Con este sistema natural obtenemos de nuevo un suelo saludable, del cual plantas sanas pueden dar de nuevo frutas y hortalizas saludables. La emisión de CO2 y los valores nutritivos de nuestros alimentos dependen directamente de cómo tratamos nuestros suelos. Bueno, espero que el video haya sido muy interesante. Recordemos un poco los criterios básicos que vimos en el anterior video. Uno de los planteamientos es que si bien la agricultura se vio favorecida con la incorporación de los fertilizantes químicos, estos mismos fertilizantes químicos, cuando se usan de una manera excesiva y no se incorpora materia orgánica al suelo, pueden generar debilidad en la planta y por lo tanto esto se puede traducir o se traduce en la acción de plagas y enfermedades, lo que finalmente conllevaría a la necesidad del uso de agroquímicos para poder mantener los cultivos. Bueno, eso es uno de los planteamientos. Por este planteamiento pues se generan diferentes modelos de agricultura, una agricultura llamada orgánica o en algunos casos con algunos ajustes ecológica, que plantea la producción sin la necesidad de usar abonos de síntesis química. Otro pues es la agricultura convencional, que los usa, pero que, como nos hemos dado cuenta a partir del video, solamente el uso de productos químicos sin tener en cuenta la biología del suelo, sin tener en cuenta la necesidad de incorporar materia orgánica, pues de alguna manera genera desbalances. Bueno, vimos entonces que el video nos plantea de qué manera podemos mejorar las características del suelo, y si nos fijamos bien en el desarrollo del mismo, nos plantearon que las plantas podrían ser el medio para mejorar las calidades del suelo. ¿De qué manera? A través de las relaciones simbióticas, se llaman así a esas relaciones que se estructuran entre las plantas, las bacterias y los hongos. Entonces, este tipo de relaciones simbióticas permitirían el mejoramiento de las condiciones naturales del suelo y, como nos dimos cuenta, pues favorecen el desarrollo de los cultivos. Esto es algo que pues infortunadamente en la agricultura convencional no se está teniendo muy en cuenta, con las consecuentes pérdidas de las capacidades naturales del suelo y la reducción de la productividad. Bueno, un poquito recordando el video, nos mostraban entonces que en el suelo se producen relaciones entre los seres bióticos, en este caso plantas, bacterias y hongos. Y vimos que la relación de las plantas con las bacterias se llaman o se generan una relación denominada rizobacterias. Básicamente es una relación entre las raíces de las plantas y las bacterias, ya que las raíces de las plantas pues tienen limitaciones en el alcance de lo que pueden absorber del suelo, pero con la relación de las bacterias esta absorción se mejora ostensiblemente. Y es una relación donde básicamente la planta le ofrece a la bacteria glucosa y la bacteria a cambio pues permite que
algunos materiales que no son disponibles para la planta, pues lo empiecen a estar. Adicionalmente nos dimos cuenta cómo también con las relaciones de planta-hongo, que se denomina micorriza, se optimiza el proceso o el área de absorción. Entonces recordemos un poco esta imagen, la saqué aparte del video para recordar que la fertilización sintética, que es la que vemos a mano izquierda, pues allí le provee a la planta básicamente los nutrientes, pero no se genera esa relación que permite expandir esa área o ese volumen de cobertura que sí se tiene a mano derecha y que a mano derecha se logra gracias a las relaciones de la planta con las bacterias y con los hongos. Entonces, en un cultivo sano o en un suelo sano se debe dar la relación de la derecha. Y si tenemos la relación de la derecha y al lograr una mayor cobertura en el volumen del suelo, pues a su vez vamos a tener una mayor disponibilidad de nutrientes que a la larga significarán una mejor productividad. Nos hablaron también del concepto del humus. El humus, como lo señalaba el video, es básicamente la transformación por parte de las bacterias de los residuos de cosecha, de las materias orgánicas en general, ¿sí? También relacionado con los detritos o de los animales. Esta descomposición entonces también enriquece el suelo y le confiere esos colores negros. Un suelo con esos materiales negros, con esos colores negros, podemos entenderlo como un suelo saludable que va a poder ostentar o que va a poder tener vida en su interior. Entonces un suelo, por ejemplo, con lombrices es un suelo saludable, es un suelo ideal para la productividad. Bueno, eso era lo que planteaba el video un poco. La necesidad de tener suelo saludable, la necesidad de tener también materia orgánica, de atraparla como en forma de gas carbónico, porque recordemos que si este gas carbónico no es atrapado en el suelo, sino que se libera, entonces cumple las veces de un gas efecto invernadero. Es decir, ese es un gas que ayuda a encerrar el calor en la atmósfera terrestre y por lo consiguiente lleva a estos procesos de calentamiento global que no son deseables. Bueno, esto es entonces el primero de los videos donde reconocemos un poco mejor el suelo, donde reconocemos las relaciones que en él se dan y donde ya vamos viendo la importancia de reconocer ciertas variables para la toma de decisiones en agricultura. En este caso, por último, entonces, después de haber visto este primicas acerca de qué es la agricultura urbana, les planteo 5 preguntas, las cuales quiero que por favor trabajen, respondan en una hojita y le demos respuesta. O si es el caso, entonces yo les estaré informando para enviarles un formulario en el cual deben dar respuesta a las 5 preguntas. ¿Cuáles son esas 5 preguntas? Primero, ¿qué es la agricultura urbana? Segundo, ¿qué son sistemas biointensivos? Tercero, ¿qué es la doble excavación? Cuarto, ¿qué es un sistema de raíces flotantes? Y quinto, ¿qué ventajas trae la siembra en camas elevadas? Bueno, esto era todo lo que les tenía preparado para el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado, que vayamos aprendiendo algo de relacionado con la producción. Para la próxima clase, pues seguiremos ahondando en estos temas y les voy a pedir que preparemos unos materiales como lo son un recipiente grande para sembrar unas semillas, unas servilletas, una bolsa negra y básicamente iniciemos con un tipo de hortaliza que ustedes tengan en casa. Puede ser un pimentón, puede ser un tomate preferiblemente. Quisiera que trabajáramos primero por allí para que veamos algunas técnicas para el proceso de germinación de semillas. Bueno, entonces mi nombre es Edison Olaya, fue un gusto haber compartido esta primera presentación con ustedes y continuamos en nuestro curso de agricultura urbana. Nuestra oleografía, entonces agricultura vertical, sistema de cultivo en cama elevada. Muchas gracias.